Hermanos, buenas tardes. Bienvenidos otra vez por este medio para que podamos juntos compartir la palabra de Dios, para que podamos escuchar qué tema nos tiene preparado en esta tarde nuestro Señor. Damos las gracias solamente a Él y a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Que la paz de Dios reine en sus corazones, en sus hogares. Y vamos a comenzar, hermanos, haciendo una oración para darle gracias a nuestro Señor. Inclinamos nuestro rostro allá donde estén. Padre bendito, gracias te damos en esta tarde. Bendito seas y alabado seas, Padre mío. Gracias porque nos regalas este día más de vida, a pesar de tantas circunstancias, tantas dificultades. A pesar de esta pandemia, tú nos has guardado a la mayoría de tu iglesia, bendito Padre. Por eso te damos las gracias y la honra. Gracias también porque mandaste a tu Hijo hace más de 2000 años a morir en esa cruz por cada uno de nosotros, por lo cual ahora tenemos paso directo a la vida eterna. Bendito Padre, gracias te damos y te bendecimos desde aquí donde estamos, bendito Padre. También queremos pedirte perdón por los pecados, porque tienes misericordia de cada uno de nosotros y en esta tarde nos queremos poner a cuentas contigo, que perdones nuestras ofensas hacia ti, bendito Padre, de pensamiento, de palabra, de omisión. Gracias, bendito Padre. También en esta tarde ponemos en tus manos a cada uno de mis hermanos, aquellos que estén enfermos, en tus manos, Señor, los ponemos. Una sola palabra tuya basta para sanarlos. Ten misericordia de ellos, a los que se encuentran enfermos. Sánalos, bendito Padre. Regrésales la fortaleza, regrésales la salud, para que te puedan seguir sirviendo cada uno de ellos en sus ministerios o donde tú los hayas puesto, bendito Padre. Gracias también te damos porque nos das el alimento, el vestido, Señor, y ningún día de la semana, Señor, permites o nos dejas sin comer y nos fortaleces día tras día, bendito Padre. Gracias te damos no solamente por los hermanos, ¿verdad?, del ministerio de varones, sino por todos los hermanos de los demás ministerios, de la femenil, de los jóvenes, de los niños, bendito Padre. Gracias te damos por la vida de cada uno de ellos, de los pastores y de todos los servidores, Señor. Llénalos de sabiduría, llénalos de salud, llénalos de gozo, bendito Padre, gozo en tu palabra, que día tras día se gocen leyendo tu palabra, orando, ¿verdad?, escudriñando las escrituras, Señor, obedeciéndote cada uno de tus estatutos, bendito Padre. Por eso te doy gracias como iglesia, bendito Dios, para que nos sigas guiando, para que nos sigas bendiciendo, para que nos sigas fortaleciendo en estos tiempos difíciles y tu palabra, Señor, se siga predicando por doquier. Gracias, bendito Padre, te damos en esta tarde y que permitas que el Espíritu Santo sea la guía, Señor, para este tema, que el Espíritu Santo abra el corazón de cada uno de mis hermanos para que pueda no solamente ser oidor, sino hacedor de tu palabra. Que el Espíritu Santo guíe mi boca, mis palabras, bendito Padre, y no sean palabras huecas y vacías de Margarito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Bueno, vamos a continuar con nuestros temas y el tema de hoy van a ser varones de genio apacible, o en nuestro siguiente tema, que es apacibles, hombres apacibles. Para esto vamos a nuestro tema base, o a nuestra lectura base, que es Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Y dice la palabra así. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice la palabra así. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro,
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén. Gloria a Dios. Entonces, varones de genio apacible, ¿verdad? La persona de genio apacible, ¿qué es una persona de genio apacible? Esta persona es amable, pacificador. ¿Pacificador en qué? En disposición y en conducta. Pacificador es un sinónimo de apacible. También es importante recalcar esto porque es donde nos vamos a guiar durante este pequeño tema. Pacificador. Y otra palabra también que se traduce casi por lo regular como apacible es paz. Apacible viene de paz. Entonces, sus dos sinónimos que vamos a manejar en esta tarde es pacificador y paz. Hombres de paz. Y durante, a lo largo de la historia, hermanos, han habido pues grandes hombres de pacificadores y de renombre, ¿verdad? Uno de ellos podemos nombrar como a Gandhi, su lucha por la independencia de la India, otro es Luther King, ¿verdad? Su lucha porque los hombres de color en Estados Unidos pues tengan los mismos derechos que los blancos, Nelson Mandela, igual con sus peleando por los derechos de su país en Sudáfrica, George Marshall, ¿verdad? Este estadounidense que lo más importante aquí de recalcar es que gracias a él y estando en su como secretario de Estado, pues se firmó o se autorizó el que el Estado de Israel forme parte otra vez como nación. Y es algo importante que pues él en su gestión se llevó a cabo. Y estos tres últimos, Luther King, Nelson Mandela, George Marshall, todos ellos ganaron el Premio Nobel de la Paz. Gandhi fue nominado 4 veces, pero pues ninguna vez le otorgaron este premio. Y a nuestro Señor Jesucristo, porque secularmente también es tomado como un gran pacificador, ¿verdad? Un gran, sí, se puede decir un reconciliador, pero es mucho más que eso. Nosotros lo podemos ver como cristianos y es mucho más, ¿verdad?, que un simple pacificador como cualquiera de estos hombres, porque sabemos espiritualmente y sabemos lo que la Biblia nos dice acerca de él. No es más ni menos que nuestro libertador, el que nos dio no solamente sus leyes morales, sino nos vino a reconciliar con el Padre, nos vino a salvar ¿de qué? Pues de la condenación eterna. Entonces vamos a ver acerca de este gran pacificador que es nuestro Señor Jesucristo, porque el hombre a lo largo de la historia ha buscado todas aquellas formas, fíjense, organizadas de la sociedad civil, en cualquier momento histórico, espacio y sociedad, orientados ¿a qué? A conseguir un mundo más pacífico, un mundo más justo y un mundo más solidario. Pero ¿lo ha conseguido? Pues no, ¿verdad? Porque vemos que cada vez la sociedad está peor. Hombres como estos que acabamos de mencionar, pues hicieron mucho por sus países, hicieron mucho por la gente, ¿verdad? Pero pues todo queda hasta ahí, no va más allá. Y lo podemos, un ejemplo que lo podemos ver en la Biblia, pues es el de los 10 leprosos. 10 fueron sanados, pero uno solamente fue salvo. ¿De qué sirvió que los otros 9 fueron sanados? Así esta gente, ¿verdad? Lucha y lucha por sus derechos. Y hoy lo vemos que siguen peleando por sus derechos, sus derechos, sus derechos. Y cada vez ganan más, pero casi la mayoría va en contra de la voluntad de Dios, como es los homosexuales, como es el aborto. Según ellos van ganando derechos cada día, pero el mundo es inversamente proporcional. Supuestamente ellos van creciendo en derechos, ganando derechos, pero van espiritualmente, moralmente, van peor de vez en vez.
de día en día vamos peor como sociedad. Entonces, ¿de qué le sirve, verdad, ganar tantos derechos si su alma la van perdiendo? Se van condenando día tras día en esa condenación eterna. Entonces, hermanos, dice en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y entonces debemos de tener bien claro que no basta, ¿verdad? Simplemente comportarse bien, con ganar derechos humanamente, sino tenemos que aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Tenemos que haber un verdadero arrepentimiento. Y eso pues es nuestro trabajo, ¿verdad? Como servidores de Dios, predicarle el Evangelio al mundo, hacerle saber que eso no basta, que tienen que aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén, gloria a Dios. Por eso en esta tarde nos ocuparemos de nuestro Señor Jesucristo como ese gran pacificador, el cual es nuestro ejemplo que tenemos que seguir, varones. Ese gran ejemplo de paz, de pacificador, y que algo que lo caracterizó desde que vino fue la palabra reconciliar, como lo vamos a ver más adelante. Y te hago la pregunta, ¿verdad, varón? ¿Eres un reconciliador o aumentas los problemas, aumentas las circunstancias malas, las aumentas, las haces más pesadas en vez de ser un reconciliador? Dicen Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino hace más de 2000 años, ¿verdad? A reconciliarnos, a justificarnos. ¿Pero a justificarnos de qué? De nuestros pecados. ¿Y qué es justificar? Declararnos inocentes. ¿Inocentes de qué? Del pecado original con el que todos y cada uno de nosotros nacemos, porque dicen Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos en pecado, porque en Adán y en Eva todos estábamos representados. El rey David dice en el Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, por eso se le dice pacificador, por eso es nuestro gran reconciliador, porque vino a reconciliarnos con el Padre, con el Padre, y vivimos, y a pesar de que vivimos en un mundo lleno de maldad, totalmente carente de paz, por ese alejamiento de Dios de la vida de las personas, como ya lo mencionamos, y aún muchas veces en los hermanos de la fe carecen de paz, a pesar de que nos decimos, ¿verdad?, cristianos, pues de lo que más carecemos es de paz en nuestras vidas. Y dice en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! Hijos de Dios, a todos aquellos que aceptan a nuestro Señor Jesucristo, forman parte de sus hijos, pasan a ser hijos de Dios por adopción. Amén, amén, gloria a Dios. Por eso alguien que no es hijo, difícilmente podrá ser pacífico, podrá ser pacificador, podrá tener paz en sus vidas, o en su vida matrimonial, difícilmente podrá tener paz, difícilmente podrá ser de carácter apacible en conducta y disposición, porque, hermanos, no podemos dar algo que no tenemos. ¿Cómo yo voy a transmitir paz en mi familia, paz con mi esposa, paz con mis hijos, si yo no tengo paz? Como, como varón de Dios, como una cualidad
que debemos de tener como varones es esa, que la paz debe de gobernar en nuestras vidas. Y, y decimos como varones, pero ¿cómo puedo lograr esa paz? Vamos a ver 4 puntos, hermanos, bien importante, que quiero que estén atentos cómo nosotros podemos lograr esa paz en nuestro interior, cómo podemos lograr esa tranquilidad y transmitirla principalmente, ¿verdad?, a nuestros seres queridos. Y el número uno es hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y estos frutos dignos de arrepentimiento, pues es un sinónimo de paz. Y vemos en Mateo 3:8 que dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de aquella persona, de aquel hermano que realmente ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo y ha experimentado un arrepentimiento. Se ha vuelto de el camino del mundo hacia el camino de Dios, que su vida ha dado un giro de 180 grados para volverse a Dios. Ese es un hombre arrepentido, un hombre que realmente ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, y este solamente es el que puede dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son esos frutos? Lo podemos ver en la epístola de los Gálatas, capítulo 5, versículo del 22 al 23, los frutos del Espíritu Santo. Y dice la palabra así: mas el fruto del Espíritu es amor. Escuchen, varones, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, vemos aquí que la paz forma parte de los frutos del Espíritu Santo, los cuales nosotros tenemos que dar como varones. Aquí, en esta lectura de Mateo 3:8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, se los decía Juan el Bautista a los fariseos. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nietos. No seamos como ellos, ¿verdad? Que por ser hijos de Abraham pensaban que con solo ese hecho ya eran salvos. Y es lo mismo que ahora muchos cristianos podemos decir, cristianos entre comillas, yo soy cristiano y pienso que con eso yo ya soy salvo. Y no es cierto, ¿verdad? Sabemos que tiene que haber un verdadero arrepentimiento, tenemos verdaderamente que aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, no con ir y alzar la mano y ya creerme cristiano, o decir que soy cristiano y alzar las manos y todo esas cosas que hacemos nos hace hijos de Dios. No, tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, para poder yo transmitir esa paz, primero tengo que tener paz en mi corazón. ¿Y cómo la voy a tener esa paz? Pues siendo verdadero hijo de Dios. Antes no podemos transmitirlo. Número 2, amistad, hermandad entre hermanos. Y eso es bien importante, hermanos, la amistad, la hermandad entre hermanos. Dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo del 10 al 11. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Timoteo, otro hermano de ellos, era un verdadero servidor de Dios, y les dice Pablo que mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Entre hermanos podrá ser lo contrario, sí, por eso Pablo aquí se los menciona, que esté con vosotros con tranquilidad. No lo provoquen, no hablen mal de él, sino acójanlo como hermano,
como verdadero hermano en la fe, apóyenlo en lo que él necesite, porque él dice que él hace la obra del Señor, así como yo, dice Pablo. Todos, hermanos, hacemos la obra del Señor. Todos, como cuerpo de Cristo, como iglesia, somos un solo cuerpo y debe de haber ese apoyo entre nosotros. En vez de destruirnos, en vez de golpearnos entre nosotros, pues debe de haber ese apoyo, porque todos servimos a un solo Dios, a nuestro pacificador, a un solo mediador que es a nuestro Señor Jesucristo y a un solo Dios. Amén, gloria a Dios. Por tanto, dice, nadie le tenga en poco. Aquí decían porque Timoteo era muy joven, pero un verdadero siervo de Dios. Esa juventud no lo limitaba a que hiciera lo que quisiera, a que fuera nada más a jugar a la iglesia, no, era un verdadero servidor de Dios. Por lo tanto, Pablo les dijo que lo encaminaran en paz, en paz. Entonces, ¿verdad? Los hermanos en la fe, pues tenían esa paz, le iban a transmitir esa paz a Timoteo, esa seguridad como hijos de Dios. ¿Para qué? Para que llegara a Pablo, dice, porque lo espero con los hermanos. Entonces, debe de haber esa amistad, esa hermandad entre hermanos, que es sinónimo de paz. Si hay paz entre los hermanos, esa paz la transmitiremos. Si hay paz en mi hogar, varón, si hay paz en tu hogar, si tú transmites esa paz la vas a llevar a la iglesia, a los hermanos. Esa paz la vas a transmitir a los hermanos. No los vas a llenar de chismes, de cosas que no. No, 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 no. Ahora, si tú tienes problemas, hermano, platícalos tú en tu intimidad con Dios. Tal vez platícalos con tu esposa, pero ¿verdad? No los vayas a transmitir a la iglesia, porque muchas veces si los demás hermanos no saben controlar, no tienen que es como, control propio o dominio propio, pues hacen suyos los problemas de los demás y esto les provoca intranquilidad. Entonces, no, hermanos, debe de haber esa paz entre nosotros, entre los hermanos, y eso mismo transmitirla. Número 3, ausencia de agresión. El número 3 es ausencia de agresión. Y dice en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 29. Dice en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice, el violento causa dificultades a sus semejantes, los lleva por el camino equivocado. Y esto es correcto, hermanos, esto es verdad. Si tú, varón, eres violento, vas a causar dificultades a los demás, en este caso, pues a los que están más cercanos, que es en tu hogar. Y Dios nos llama a no ser violentos porque dice que los llevas por el camino equivocado. Y sí es cierto, muchas veces esta violencia acaba por desintegrarse un hogar. La esposa se va, los hijos se van, agarran las drogas, agarran otros vicios aparte de la droga, el alcohol, agarran muchos caminos malos y eso es provocado por nosotros como varones, porque no sabemos mantener la paz en nuestro hogar, no tenemos control de nuestro hogar y provocamos este tipo de problemas en nuestro hogar que tomen por caminos equivocados. También dice en Proverbios capítulo 3, versículo 31 y 32, no envidies al hombre violento, no tenemos por qué envidiarlo. Y no escojas ninguno de sus caminos, wow, no escojas ninguno de sus caminos. ¿Por qué? Porque el hombre perverso o el hombre violento es abominación para el Señor. Escuchen, varones, es abominación para el Señor. Pero Él, o sea, el Señor, es amigo íntimo de los rectos. Por eso debemos caminar con rectitud, guiar bien a nuestra familia, porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero Él es amigo íntimo de los rectos. Vamos, hermanos, los animo en esta tarde a que verdaderamente abracemos la palabra de Dios, obedezcamos a su palabra y no seamos esos hombres violentos que irrumpen los hogares con violencia y no hay paz en sus hogares. Y violencia me refiero a verbal,
físicamente, maltratan a los demás físicamente y muchas veces con golpes. No, hermanos, no, no, no. Dicen Proverbios bien claro que el Señor es amigo íntimo de los rectos, los que no utilizan la violencia, sino transmiten la paz, y hay paz en sus hogares. Amén, gloria a Dios. Número 4. Paz en el hogar, que ya lo hemos tocado. Dicen Proverbios 17:1, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Se los repito, Proverbios capítulo 17, versículo 1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Dicen otras versiones, mejor es pan seco o pan duro que casa de contiendas llena de provisiones. Muchas veces, hermanos, o, o más bien en los tiempos que estamos viviendo ahora, ya la mayoría de familias se están desintegrando porque aparte del esposo, la esposa también se quiere ir a trabajar. ¿Por qué? Porque no obedecen bueno, los que estoy hablando de los que son cristianos, no obedecen la palabra de Dios y no se conforman con un salario del varón, sino que la mujer se va a trabajar. ¿Por qué? Porque quieren las cosas materiales. Quieren darle buenos celulares a sus hijos, buenas pantallas de televisión a sus hijos, quieren darle todas esas comodidades materiales, pero no escuchan la advertencia de Dios, que mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Vamos a carecer, yo los hermanos, no vamos a tener todos esos lujos, pero va a haber algo bien importante en nuestros hogares, que es la paz que nadie nos las puede dar más que Dios, y esa paz tiene que tener un sacrificio. Y digo sacrificio también muchas veces entre comillas porque muchas cosas de estas no son necesarias. Un celular sencillo es más que suficiente, teniendo frijolitos, pero somos felices, hermanos, somos felices sirviéndole al Señor, escudriñando su palabra, viviendo en paz, en armonía, esposo con la esposa, con los hijos, dedicándole el domingo al Señor y no estar pensando, ¿verdad? ¿Qué más tengo que hacer? ¿De dónde sacaré más dinero? Porque mi hijo cada vez me pide más cosas, tenis de 3,000 pesos, juegos de Nintendo más caros, me pide Netflix, me pide ropa de marca. Y si tú, varón, no sabes guiar bien a tu familia, todo esto se te sale de las manos. Y ojo, aparentemente piensas que le das todo a tus hijos, pero los estás llevando por caminos erróneos, por caminos malos, y no hay paz en tu hogar. Y tenemos que hacer conciencia de esto. Varón, conciencia, conciencia de que en tus manos está, con la ayuda de Dios, el poder transmitir esa paz en tu hogar, el poder llevar a buen camino ese matrimonio. Por lo tanto, tenemos que seguir el camino que Jesús nos enseñó, ese camino de paz. Y en toda la Biblia lo podemos ver. ¿Por qué? Porque Jesús nos demostró ser un hombre pacificador, nos trajo esa paz que solo Él podía darnos a través de su muerte en la cruz. Y en el transcurso de toda la Biblia, en toda la palabra de Dios, Dios siempre ha sido o dictado leyes que rijan al hombre en sociedad con paz, con armonía, ¿verdad? Y podemos poner infinidad de ejemplos que Él nos puso, Jesús, en el Nuevo Testamento para que nosotros podamos vivir en paz, pero muchas veces lo despreciamos, escuchamos su palabra, pero no obedecemos. Y dice en Juan 14:27, en la Nueva Traducción Viviente, Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 27,
les dejo un regalo, wow, qué hermoso, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Wow, qué hermosas palabras. Debemos de abrazarlas en nuestro corazón, hermanos. Yo lo sé que son momentos difíciles, pero dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Paz en la mente y en el corazón. Son momentos de prueba, hermanos, sí, pero Él nos ordena que tengamos paz y no miedo. Que tengamos esa paz que solo Él la puede dar. Ahorita todos vivimos, ¿verdad?, con esa incertidumbre de que pues en cualquier momento puedo salir a la calle y contagiarme, pero no podemos vivir con ese miedo. Debemos de ser precavidos, pero no vivir con tanto miedo, sino debemos de tener paz en nuestros corazones. Vivamos, hermanos, como nos ordena nuestro Señor, como nos ordena la palabra de Dios, en paz, comiendo frijolitos, pero en paz con mi esposa, en paz con mis hijos, en paz con los demás hermanos. Obedezcamos la palabra de Dios. Amén. ¿Quién dice amén, hermanos? Amén, gloria a Dios. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, lo sobrepasa. Lo que los humanos de allá fuera del mundo no entienden, nosotros como cristianos lo entendemos y lo obedecemos. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Lo crees? Amén. Dice, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. En Isaías 26, o el libro de Isaías capítulo 26, versículo 3, dice la palabra, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tenemos que perseverar. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento que en ti se sostiene. Nuestros pensamientos se deben de sostener ¿en qué? En la palabra de Dios. Si nosotros no sostenemos nuestros pensamientos, nuestro sentir en la palabra de Dios, en las palabras de nuestro Dios, pues vamos a carecer de esa paz. Dice que porque en ti hemos confiado. Y los invito en esta tarde, hermanos, a que confíen en nuestro Señor Jesucristo, a que confíen en nuestro Dios. Él es grande, misericordioso, y que le pidamos esa paz, que obedezcamos su palabra para que podamos tener esa paz interna y transmitirla verdaderamente, hermanos, transmitirla a los demás. Por eso, varón de Dios, ser pacificador requiere un corazón sincero, un corazón arrepentido, un corazón de carne que sienta, que pueda transmitir paz, un corazón que ame y que confíe en Dios. Solo así te guardará no solo a ti, sino a tu familia en completa paz, porque tu cualidad de pacificador se verá reflejado en ese hogar como nuestro Señor Jesucristo. Dice en Romanos 12:18, si es posible, porque muchas veces no depende de nosotros, depende también de la otra persona, pero nos ordena esto, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Con quién? Con todos los hombres. Es un mandamiento de Dios, hermanos, y esa es la invitación en esta tarde, estar en paz con todos los hombres. Y si vemos, mencioné una y otra vez paz, paz, pacificador, pacificador, sinónimo de paz, apacible, pacificador, paz, es la misma palabra, hermanos, y la debemos de poner en práctica. Aparentemente se veía que esta palabra no tenía mucho. La leemos en segunda de Timoteo, capítulo 3,
versículo del 1 al 5, ¿verdad? La leemos como apacible, amable dice, y después dice apacible. Y decimos, bueno, la leemos y nos las pasamos por alto, pero ya yendo un poquito más adentro de esta palabra, vemos que es una palabra de suma importancia como cristianos. Y no solamente a, ¿verdad? En este caso a los varones, a las mujeres, a las mujeres, a los hijos. Debemos todos de ser apacibles, pacificadores, llevar la paz, pacificadores en todo momento, en vez de llevar problemas, llevar paz, transmitir paz. Y esa es la invitación en esta tarde, hermano varón que me escuchas, que la paz, ¿verdad?, gobierne tu corazón, que este mensaje corto, pero edificador, y espero y le pido a Dios que haya sido de edificación para ti, que a partir de hoy seas un varón pacificador y que sea una cualidad más, según San Pablo, agregada a tu persona, a tu carácter, y ya no seas un hombre violento, sino pacificador, que reine la paz en tu hogar. Amén, gloria a Dios. Gracias, varón. Vamos a hacer oración para darle gracias a Dios y gracias por tu atención. Inclinamos nuestro rostro. Padre bendito, gracias te damos en esta tarde porque permitiste que tu palabra sea compartida. Te pido por los varones, por su familia, que pongan en práctica esta palabra pequeña pero grande, paz. Que la paz gobierne sus corazones, sus vidas, y que a partir de hoy, bendito Padre, no sean hombres violentos, no sean hombres iracundos, no sean hombres amadores de los deleites del mundo, sino que sean hombres verdaderos hijos tuyos, que sepan edificar su casa con paz, con esa paz que solamente tu palabra no las puede dar, que solamente un varón arrepentido, un varón que ha aceptado en su corazón a nuestro Señor Jesucristo puede transmitir esa paz. Te pido por estos varones, por mis hermanos del ministerio, Señor, de San Mateo, de la Iglesia de la Divina Trinidad, y en otras partes donde también nos escuchen, bendito Padre, en San Pedro, en Yecapistla, en Oaxaca, y otros, cualquier hermanos que vieran este video, Señor, te pido por ellos y por sus familias, bendícelas. Llénalas de fortaleza, Señor, llénalas de paz, llénalas de salud, a cada uno, ¿verdad?, de ellos y sus familias. Y te damos gracias por ellos, bendito Padre. Te damos gracias también por la vida de mi hermana Rosy, que está también convaleciente, Señor. Te pido que la llenes de salud, que le regreses pronto la salud para que pueda servirte como hasta el día de hoy lo ha hecho. Gracias, bendito Padre, en esta tarde. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hermanos varones, reciban un fuerte abrazo allá donde se encuentren y nos vemos en la próxima con otro tema del carácter del varón según San Pablo, y esperando que Dios los bendiga a ustedes, a su familia y sus hogares. La paz de Dios sea con ustedes, hermanos. Un abrazo y hasta la próxima.